Buenos días compañeros, mi nombre es Jason Méndez. Hoy les voy a explicar lo que es la reforma que se le va a realizar al estatuto tributario. Entonces la parte que me corresponde a mí es la primera parte, que habla sobre el impuesto de renta para las personas naturales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Para hablar de esto, lo primero que vamos a hacer es hablar de qué son las cédulas, ya que este término se utiliza mucho en esta primera parte. ¿Listo? Y vamos a decir qué son las cédulas. Entonces dice que es una metodología de cálculo en la que se busca fundamentalmente clasificar las rentas de acuerdo con la fuente que las produce, para de esa forma aplicar una tarifa de impuesto diferente en cada caso particular. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es que esta metodología aplica para diferentes casos, ¿sí? O sea, lo que es una forma de medir las tarifas, ¿sí? Eso es lo que yo entendí como cédulas. Bueno, vamos a hablar del artículo 329, que dice la determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Entonces dice que se calculará y se ajustará de conformidad con lo reglamentario en este presente título. ¿Listo? El artículo 330 dice determinación de las cédulas. eh, la, de- la depuración de la renta corresponde a cada una de las cédulas a las que se refiere este artículo. Se efectuará de manera independiente. El artículo 330 dice determinación cedular. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, como los costos, los gastos, las deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios, no podrán ser objeto de reconocimientos simultáneos en distintas cédulas ni generar doble beneficio. Entonces, lo que yo entiendo de esta parte es que, digamos, cuando se va a hacer la declaración, lo que se busca es que si uno tiene varios ingresos, varias formas de ingreso, cada ingreso tribute por aparte. Eso fue lo que yo más o menos entiendo, ¿sí? Y no se podrán dar beneficios a todas, ¿sí? Entonces, eh, dice la depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes cédulas, como las rentas de trabajo, las pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. ¿Listo? El artículo 331 dice renta líquida gravable. Para efectos de materia, la renta líquida gravable a la que le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 241 es una tabla en donde especifica los rangos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí se habla de que desde el 0 hasta los 1090 VTs, ¿sí? Recordemos el valor de la VT para el año 2016 es de 29.753 pesos, ¿sí? Entonces lo que quiere decir que entre 0 y 1090 VTs, que eso correspondería a 32.431.000 pesos, ¿sí? Hasta ahí, hasta ese rango, el impuesto es cero, ¿sí? Si va desde las 1090 a las 1700, la tarifa es del 19%. Si va desde las 1700 a las 4100 es del 28%. De las 4100 en adelante va el 33%. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos hace referencia este, este artículo 241. Entonces, continuando. Eh, Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en la renta de trabajo, en las rentas de pensiones, en las rentas no laborales y en las rentas de capital. Las pérdidas de renta líquida cedulares no se sumarán para efectos de determinar la renta líquida gravable, ¿sí? Entonces lo que hablábamos. Ciertos beneficios se aplicarán, pero solamente a uno de las cédulas. No se puede aplicar a varias. O sea, si una persona tiene renta por trabajo y renta por pensiones, no se va a poder sumar las dos y agregarles a las dos los beneficios que tengan, ¿sí? Entonces esto no se va a aplicar.
En el artículo 332, rentas exentas, cuando el contribuyente obtenga ingresos en más de una cédula, solo podrá restar rentas exentas en una de ellas, lo que se viene diciendo desde el inicio. El artículo 333, base de renta presuntiva. Para efectos del artículo 189 del Estatuto Tributario, la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas cedulares, ¿sí? Entonces voy a decir, a ver lo que es el artículo 189 del Estatuto Tributario para que se pueda entender mejor. Bueno, el artículo 189 dice la depuración de la base de cálculo y determinación. Dice que del total del patrimonio líquido del año anterior que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores: el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o casos fortuitos, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodos improductivos. ¿Listo? Entonces, estas son como las aplicaciones que se le dan. Siguiendo con el artículo 334, que dice que las facultades de fiscalización para efectos del control de los costos y gastos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, adelantará programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Estatuto Tributario para efectos de su aceptación. Entonces, esto es muy claro. La DIAN lo que va a realizar es una serie de verificaciones, ¿sí? Y como una especie de auditoría para que todo se esté cumpliendo. ¿Listo? Para que no se pueda evadir más de una forma más explícita. Vamos a hablar del artículo 335, ingreso de las rentas de trabajo. Para los efectos de este título, son rentas de trabajo las señaladas en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Ya les voy a decir cuáles son. Bueno, el artículo 103 dice las rentas de trabajo. Y dice, se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado de cooperativas y en general las compensaciones por servicios personales. ¿Listo? Esto es lo que nos hace ilusión el artículo 103. Artículo 336. Renta líquida cedular de las rentas de trabajo. Para efectos de establecer las rentas líquidas cedulares del total de las rentas de trabajo obtenidas en el periodo gravable, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a estas cédulas. Podrán restarse todas las rentas exentas imputables a estas cédulas siempre que no excedan el 35% del resultado del inciso anterior, o sea, del 335, que en todo caso no pueden exceder las 3.500 VTs. Artículo 337. Ingresos de las rentas de pensiones. Son ingresos de estas cédulas las rentas a las que se refiere el numeral quinto del artículo 206 de este estatuto para efectos de establecer la renta líquida cedular. Voy a mencionar rápidamente qué dice el numeral 5 del artículo 206. Bueno, el artículo 206 dice rentas de trabajo exentas y el numeral 5 que mencionan dice las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año gravable de 1997 a partir del 1 de enero de 1998 estarán gravadas
solo en la parte del pago mensual que exceda las 1000 VTs. ¿Listo? Eso es lo que dice el artículo. Siguiendo con los artículos, vamos a seguir con el artículo 338 que dice ingresos de las rentas de capital. Dice que son ingresos de estas cédulas los obtenidos por conceptos de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de las propiedades intelectuales. Entonces, pues este es como muy obvio. Son todos los conceptos por rendimientos financieros, cuando se tienen, digamos, CDTs, todo eso supongo, cuando se tienen arrendamientos, cuando se tienen regalías de algún tipo de negocio. El artículo 339 dice rentas líquidas cedulares de las rentas de capital. Para efectos de establecer las rentas líquidas cedulares del total de las rentas, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a estas cédulas. Podrán restarse todas las rentas exentas imputables a esta cédula siempre que no excedan el 10% del resultado del inciso anterior, eso sea el 338, que en todo caso no puede exceder las 1000 VTs, ¿sí? Si nos damos cuenta, en el 338 también hablan habla de eso, ¿no? El artículo 340 que dice ingresos de las rentas no laborales. Se consideran ingresos de las rentas no laborales todo lo que no se clasifica expresamente en ninguna de las demás cédulas. Los honorarios percibidos por las personas naturales que presenten servicios y que contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad serán ingresados a las cédulas de renta no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en las cédulas de renta del trabajo. Entonces aquí lo que yo entiendo es que si una persona incluye como más de 2 personas o más de 2 trabajadores, pues esto ya no se va a constituir dentro de este artículo. ¿Listo? Artículo 341. Renta líquida cedular de las rentas no laborales. Para efectos de establecer la renta líquida correspondiente a las rentas de no laborales, del valor total se restarán los ingresos no constitutivos de renta. Podrán restarse todas las rentas exentas imputables a esta cédula siempre que no exceda el 10% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no podrá exceder las 1000 VTs. Artículo 342. Ingresos de las rentas de dividendos y participaciones. Son ingresos de estas cédulas los recibidos por conceptos de dividendos y participaciones y constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscritos y similares que sean personas naturales residentes y sucesiones líquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes y recibieron distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y de entidades en el extranjero. Artículo 342. Ingresos de las rentas de dividendos y participaciones. Artículo 343. Rentas líquidas. Para efectos de determinar la renta líquida cedular, se conformarán 2 subcédulas de esta manera. La primera, con los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará grabada a la tarifa establecida en el inciso primero del artículo 242 del Estatuto Tributario, que fue el que miramos atrás. Una segunda subcédula con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 49, y con los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida en esta subcédula estarán grabadas a la tarifa establecida en el inciso 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario,
Artículo 241, tarifa para las personas naturales, residentes y asignaciones, donaciones, modales. ¿Sí? Entonces ahí pues podemos observar como la tablita de los rangos de las tarifas que se van a aplicar. Eh, entonces ahí explica sobre desde dónde hasta dónde van las VTs, las tarifas marginales, las bases gravables en VTs y bueno, ahí explica como la fórmula de calcular. Artículo 247, tarifas de impuestos de renta para personas naturales sin residencia. La tarifa única de la renta gravable de fuentes nacionales de las personas naturales sin residencia en el país es del 35%. La misma tarifa se aplicará a las sucesiones de causantes sin residencia en el país. Lo que entiendo de esta es que las personas que no viven en Colombia pero perciben ingresos por los motivos que tengan aquí, ¿sí? O sea, por algún tipo de negocio, porque tengan dividendos de algún tipo, pero que no vivan acá en Colombia, sino tengan residencia en otro país, estarán grabados con el 35%. Entonces aquí vamos a ver lo que dice el parágrafo. En el caso de los profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por un periodo no superior a 4 meses por instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del 7%. Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta. ¿Listo? Entonces esto pues este pedacito solamente aplica para profesores del extranjero, ¿sí? Cuando vienen aquí a trabajar, que no, o sea, que no vivan, o sea, que no tengan la residencia acá, que no, perdón, que su residencia sea menor de 4 meses, ¿sí? Y que estén en instituciones aprobadas por el ICFES. Entonces aplicará el 7%. Artículo 46. Apoyos económicos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos. Entonces, los apoyos que vienen del gobierno, ¿sí? A instituciones educativas, eso, estarán exentas de renta, ¿sí? O sea, todos los ingresos que el gobierno dé, ¿sí? Los apoyos económicos que el gobierno dé, entonces estos estarán exentos de renta. Artículo 55. Aportes al Sistema General de Pensiones. Los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios u honorarios y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. El mismo tratamiento tendrá la cotización voluntaria de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Listo? Entonces este artículo lo que dice es que, o lo que entiendo que dice es que las empresas y las personas naturales que hagan el aporte al Sistema General de Seguridad Social, esos ingresos que ellos den ahí se harán como el descuento, ¿sí? Es como el beneficio. Esto dice que estos aportes no serán constitutivos de renta, entonces como un beneficio que se va a dar ahí. Artículo 126-1. Deducciones de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. Para las empresas que realicen los aportes a fondos de pensiones, estos montos serán deducibles en los pagos de renta. Estas se darán en la misma vigencia fiscal en que se realice el aporte. Los montos aportados por los empleados serán deducibles en la declaración de renta y no serán base para la misma. ¿Listo? Entonces lo que decía anteriormente, que las empresas que realicen los aportes o las personas naturales que realicen los aportes, pues este aporte será como un descuento para la base de la renta.
Bueno, el artículo 126-4, incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción, habla sobre los aportes que realizan las personas a las llamadas cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC. No formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona natural y tendrán el carácter de renta exenta del impuesto sobre la renta. Entonces, todos los aportes que realicen las personas a este tipo de fondos se harán se harán como bases para que esto no entre dentro de la declaración. Entonces es como otra forma de disminuirla. El artículo 383 habla sobre las tarifas. Entonces en esta van a hablar que de 0 a 50 VTs la base es 0. De 50 a 83 la tarifa marginal va a ser del 10%. Bueno, y ahí dan como las fórmulas, ¿sí? Igual que el anterior cuadro, dan las fórmulas para calcular la renta. Artículo 593, asalariados no obligados a declarar. No presentarán declaración de impuestos sobre la renta y complementarios los asalariados cuyo ingreso bruto provengan por lo menos de un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el respectivo año gravable se cumplan los siguientes requisitos adicionales. Entonces aquí empiezan los requisitos para que una persona que esté vinculada a una empresa, ¿sí?, reciba un salario, no declare, o bueno, su declaración llegue a cero. Que no haya obtenido durante el respectivo año gravable ingresos totales o superiores a los 1.400 VTs. El segundo es que el patrimonio bruto en el último año o periodo gravable no excedan las 4.500 VTs. Entonces, para hacer como un cálculo rápido, vamos a hacerlo, o quiero hacerlo, las VTs están una VT vale 29.753 pesos. Aquí dice que vamos digamos, en el primer caso, que no haya obtenido durante el presente año gravable ingresos totales o superiores a las 1.400 VTs. Entonces los 29.753 lo vamos a multiplicar por 1.400 VTs. Entonces que durante el año no haya superado los 41.655.000 pesos. Si lo dividimos por 12, o sea, que una persona que gane más de 3 millones, mejor dicho, 3.471.000, 3.500.000, los que ganen más de 3.500.000 pesos, de 3.500.000 pesos, ya tienen que declarar, ¿no? Entonces el otro es que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no exceda los 4.500. Entonces vamos a decir los 29.750 por las 4.500. Entonces que dice que el patrimonio bruto en el último día del año gravable no excedan los 133 millones de pesos, 134, porque son 133.875 millones, o sea, 134 millones. Si excede ese monto, entonces es constitutivo de renta. Artículo 593. Asalariados no obligados a declarar. En este vamos a hablar sobre las personas asalariadas que no van a declarar renta. Entonces dice
exactamente, no presentarán declaración de impuestos sobre la renta y complementarios los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos del 80% del pago ordinario en una relación laboral legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el respectivo año gravable se cumplan los siguientes requisitos adicionales. Entonces el primer requisito es que no hayan obtenido durante durante el respectivo año gravable ingresos totales o superiores a las 1.400 VTs. ¿Listo? Esto corresponde más o menos a 3.500.000 pesos, 3.400.000, 3.500.000 pesos mensuales, ¿sí? Que si multiplicamos los 3.450.000 pesos, para ser más exactos, por 12, nos va a dar 41.400.000. Entonces, las personas que hayan excedido en el año gravable ese tope, los 41 millones, pues ya tendrán que declarar renta. La segunda regla es que en el patrimonio bruto en el año del día de la, que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no excedan las 4.500 VTs. Esto es equivalente a los 133 millones de pesos. O sea, si la persona, no sé, compró una casa, según lo que yo entiendo, compró una casa por un valor superior a los 133 millones, ya tendría que declarar renta porque se excedería al valor establecido, las 4.500 VTs. Y una muy importante, que no sea responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Hay algunos parágrafos y eso. Entonces vamos a leer el primero, que dice: el monto de ingreso total establecido en el numeral 1 se reducirá en el año 2018 a 1.000 VTs. Entonces la primera cláusula ya no serán de 1.400, sino serán de 1.000. El asalariado deberá conservar en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando la DIAN así lo requiera. ¿Listo? Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se refiere el artículo primero y el numeral 3 del presente artículo, no deberán incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas y apuestas o similares. ¿Listo? Y el último parágrafo: para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos originados en las relaciones laborales o legales y reglamentarias, se determinarán incorporadas las personas de jubilación, vejez, invalidez y muerte. ¿Listo? Esto es básicamente la primer parte de lo que va a ser la reforma tributaria. Entonces, pues, compañeros, muchas gracias. Esto fue todo. Muy buenas tardes.